Es Tuxtla Gutiérrez, la que rebosaba de verdor hasta hace 3 décadas. La capital de Chiapas, un estado que se distinguía a nivel nacional por su gran biodiversidad, referente a nivel internacional, catalogado como el segundo estado megadiverso de la República Mexicana. Hoy estamos viviendo bajo tiempos de cambio climático, donde aunado a los efectos de las acciones del ser humano, las acciones antropogénicas, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de ríos, de lagos, de lagunas y de mares, aderezado con un exacerbado materialismo, está creando escenarios nada prometedores para los próximos 2 lustros. El reto es la divulgación del conocimiento, el entendimiento de las cosas. Nadie ama lo que no conoce, y es ahí donde el comunicador, donde el periodista, el que se especializa en temas ambientales, el periodista ambiental, tiene un campo propicio para la creación de la conciencia y el entendimiento de las cosas. Ha llegado el momento de hablar de los retos del periodismo ambiental bajo cambio climático. Ha llegado la hora de conocer las causas y los efectos del deterioro medioambiental que sufren las diferentes ciudades y el mismo estado de Chiapas. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. El ser humano, afirmaban los pensadores de la antigüedad, lamentablemente le da importancia a las cosas únicamente cuando se da cuenta de que existe. Ama lo que conoce. Le da importancia en estos tiempos a lo que le ha costado monetariamente. El resto no importa. Vivimos en generaciones que viven el momento sin importar las consecuencias de sus actos, sin importar que en unos años más esa basura que tiraron sea la causa del taponamiento de drenes pluviales que causen inundaciones con consecuencias catastróficas. No importa. Tal pareciera que el materialismo exacerbado, motivado por un consumismo absurdo y sin control, sea lo de hoy, la tónica de estos tiempos. El cambio climático, a decir de los especialistas, obedece a ciclos naturales. Este fenómeno se ha repetido cientos, quizá miles de veces a lo largo de la historia del planeta Tierra. Lo cierto es que las acciones antropogénicas, las acciones del ser humano, motivadas por esa conducta irresponsable, han inclinado aceleradamente la balanza, creando escenarios cada vez más negativos, que en muchos casos ya atentan contra la vida misma y quizá en unos años más contra la misma supervivencia del ser humano. Pero existen alternativas, y la alternativa, a decir de los que saben, es el conocimiento, el entender el papel que jugamos los seres humanos en este concierto, y la divulgación de ese conocimiento, la divulgación del funcionamiento de las cosas puede marcar la diferencia. Los retos del periodismo ambiental, de la divulgación de los hechos de la naturaleza en tiempos de cambio climático. 30 minutos que los invitamos a conocer causas, a conocer efectos y a conocer alternativas de solución en tiempos de cambio climático. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Son causas y son efectos en ciclos naturales que cumplen su cabal objetivo, donde todo está interrelacionado, donde todo tiene que ver con todo. Pero se trata de entender las cosas. Se trata de entender que los seres humanos le damos importancia a esas cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. No es el qué de los hechos, sino el cómo se divulgan, cómo se asimilan y cómo se entienden. Y para ello, los profesionales de la información, los periodistas,
tienen ante sí un gran reto, la responsabilidad de divulgar los sucesos creando conciencia, formando criterios y motivando a la reflexión sobre el funcionamiento de cada elemento que le rodea, para de esa manera generar un cambio. Cambios para recomponer el camino, para darle su lugar e importancia a lo que realmente lo tiene. Y es que el periodismo, sin duda, es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Y para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. Sin duda, la base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, tales como la entrevista, la crónica, el documental, la opinión y el reportaje. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión, pero entonces, ¿a qué le llamamos periodismo ambiental? El periodismo ambiental es la especialidad periodística que se ocupa de la actualidad y la información relacionada con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, en especial en todo lo que tiene que ver con el deterioro del medio natural, los suelos, la atmósfera, la biodiversidad. Sin embargo, valga decir que el periodismo ambiental es un oficio reciente en México, apenas está saliendo de su adolescencia y ha crecido a marchas forzadas por el desgaste alarmante de los recursos naturales que ha sacudido las conciencias. Los periodistas ambientales pretenden acercar estos hechos a la sociedad. Sin embargo, la historia del periodismo ambiental ha sido irregular, al menos en México. Abarca gran diversidad de temas y especialidades como la economía, la medicina, la química, la biología, la psicología y el derecho ambiental. Pero lamentablemente no existe un proceso formal de formación de cuadros que permita abordarlo con capacidad crítica y poder de discernimiento. El periodista, sin duda, debe tener conciencia de por qué y para qué va a publicar tal o cual información. No es suficiente en el terreno del medio ambiente simplemente denunciar. Es preciso hacer un periodismo formativo e informativo, ofrecer al receptor material para su conciencia, pero sobre todo para sus acciones cotidianas. Luego entonces, el periodismo ambiental es un periodismo de vida o muerte. No hay tiempo que perder, no hay espacio que desperdiciar. Cada reportaje debe ser una invitación a la toma de conciencia y a la reflexión sobre nuestro entorno o medio ambiente, en el entendido que es todo lo que nos rodea y el papel que jugamos en ese concierto. Lo cierto es que la solución al problema del medio ambiente está en una colectividad de individuos fuertes. La conciencia de la población organizada es la única vía. No hay gobierno ni dinero en el mundo que pueda aisladamente con este problema. Pero a final de cuentas, decía el maestro Miguel Álvarez del Toro, que los seres humanos, confío, estamos aún a tiempo de recomponer el camino, o sin duda nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Bueno, desgraciadamente, como el periodista es maestro de todo y aprendiz de nada, cuando debía ser aprendiz de todo y maestro de nada, pues cree que todo lo comprende con 2 lecciones. Y hoy se juntó con Juanito Pérez y mañana con el Nobel de alguna cosa y siente que ya es también candidato al Nobel. Desafortunadamente estas cosas ocurren. Carlos, la especialización en periodismo ambiental realmente es muy poca la gente que abraza,
porque es un terreno muy árido, muy difícil. Los propios medios de comunicación no le quieren apostar, no le apuestan, y cuando tú llevas un reportaje sobre algún aspecto de ecología, te quedan viendo así como escéptico, y si tú ibas a pedir las páginas centrales del diario, pues te dicen ponle un cuarto de plana y ya es demasiado, y ponlo en página par para que nadie se dé cuenta, ¿va? Y allá perdido en las últimas páginas para que no cause escozor. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy estamos viendo que hay una reducción del presupuesto nacional por la baja del valor que tiene el petróleo mexicano, ¿sale? Se van a reducir un sinfín de gastos, pero los principales, Carlitos, es recursos al medio ambiente, desgraciadamente. Bien, ¿cómo le vamos a hacer frente a un gran incendio? ¿Cómo le vamos a hacer frente a la acidificación del suelo, al proceso de desertización que se están viviendo en muchas áreas? ¿Cómo? ¿Con qué? Desafortunadamente no estamos haciendo conciencia. Mira, uno de los factores fundamentales en esta conversión climática que está sufriendo la humanidad es la educación. El avance de las tecnologías, el uso del PET, de los plásticos, de las energías no renovables, el exceso de estas en el mercado facilitó la vida, pero también generó, en contraparte, generó todo este ambiente de contaminación y de cambio climático que se ha denominado. Lo que ha faltado, y ese es el reto de la comunicación, es generar un ambiente más propicio para la educación. Sí es cierto, los periodistas señalamos los grandes errores, las grandes deficiencias, en el sistema de aguas, en el tratamiento de aguas residuales, en el manejo de la basura, pero también hace falta la divulgación de qué hacer. Un ejemplo, la selva lacandona. La lacandona presenta un problema de sobrepoblación, pero en contraparte tampoco hay políticas de control de natalidad, no hay educación sexual, hay una serie de políticas que hacen falta que no se han divulgado, y ese es parte de nuestro trabajo de los medios. Otro problema de la lacandona, la desforestación, la rosa tumba quema y la todavía existencia de ganadería extensiva. La selva lacandona presenta hoy promedios de una vaca por hectárea y media de selva que se tira en la parte plana. En la parte alta llega hasta 2,5 hectáreas de selva derribada para producir una vaca. Pero estas comunidades que hoy enfrentan y que son las que están directamente en el espacio propicio para regular el cambio climático, no han recibido la instrucción necesaria ni la educación necesaria. Las nuevas generaciones de gente de la selva están buscando nuevas alternativas de producción. ¿Por qué? Porque dejaron de ser rentable la ganadería extensiva, dejó de ser rentable la producción de maíz bajo los viejos métodos de rosa tumba y quema y ganadería extensiva. Pero esa es la parte que nos toca a nosotros los reporteros, los periodistas, divulgar qué otras alternativas hay. O sea, la gente no tira árboles únicamente por gusto. La gente no roza, va y prende fuego a los bosques, selvas, por puro gusto, lo hace por necesidad. La primera necesidad es comer. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti.
Bueno, sobre todo yo creo que el problema es el uso de las energías tan despiadada que tenemos en estos momentos. Y creo que esto, si bien la tecnología es ahorita una herramienta que acorta distancias y te hace más eficiente todo este asunto de la comunicación, también implica un gasto de energía que en ocasiones creo que lo estamos dilapidando, ¿no? Yo creo que este es un gran reto todavía y es un tema que todavía tenemos que abordar. Otro reto sería que no hay muchos contenidos de este tipo. Es decir, creo que nos hace falta más contenidos para observar bien y para digerir bien qué es todo lo que del cambio climático y todo lo que le estamos haciendo a la Tierra, ¿no? Al mundo en general. Entonces yo creo que todavía estos son pendientes o retos que tenemos que ir abordando, ¿no? Bueno, es un tema fundamental. Desafortunadamente, no solo en Chiapas, sino en el país tenemos un déficit de periodistas ambientales, porque si bien sabemos que el periodismo ambiental es una prioridad informativa, en el entorno del consumo informativo aún no es relevante para el usuario. Hay que recordar que en los medios de comunicación, cuando no hay utilidad social de la información, este fenómeno informativo pasa a ser un proceso de segundo nivel. Y como en este caso nuestra sociedad, adormilada en la conciencia colectiva, no tiene la intención aún de entender qué está pasando con el medio ambiente, y como en el caso particular de Chiapas, los ciudadanos o la población en general considera el cambio climático y las problemáticas del medio ambiente como algo que ocurre muy lejos, como es en el caso de los polos, no se ha dado cuenta del impacto, no se ha dado cuenta que la actividad cotidiana que realizamos tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces es un producto que si bien se vuelve una necesidad relevante, quienes consumen esta información aún no tienen conciencia. Estas condiciones de cambio climático, como bien lo mencionaste, nos atañen a todos. Aunque pareciera que fuera un grupo pequeño, una élite o una persona en solitario la que se preocupa por estos temas, ya sea para difundirlos o para divulgarlos. Y por lo tanto, desde la óptica del periodismo, desde un contexto local hasta el global, se puede decir que el impacto ha sido poco, porque hay poco interés tanto de la sociedad, porque no tiene muchos referentes impresos audiovisuales para poder opinar, y por otro lado hay pocas personas interesadas en desarrollar un periodismo ambiental y que divulgue este tipo de ideas. Desde las aulas hace falta fomentar, por ejemplo, desde el periodismo, que estos géneros como noticia, entrevista, reportaje, artículo, entre otros, puedan orientarse al desarrollo de un pensamiento ambiental y que llegue a diversos públicos, como niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, que estos programas pudieran ser transmitidos en televisoras del Estado, culturales, educativas, para que este periodismo con enfoque ambiental pudiera crecer. Pero si esto no lo impulsamos desde las escuelas y mucho menos desde otras esferas, el impacto va a ser nulo. Aquí el problema
grave y principal, que esa dolencia que está ocurriendo con nuestro planeta lo está ocasionando una sola especie, o en su mayor parte lo está ocasionando Homo sapiens, el ser humano, con el uso desmesurado, el uso indebido, el uso malintencionado inclusive de nuestros recursos naturales. Seguimos todavía con esa vieja idea de aprovechar y explotar nuestra biodiversidad sin que hagamos algo por remediar los efectos que estamos causando sobre la propia naturaleza, y en ese sentido la naturaleza nos las está cobrando, ¿no? ¿Y cómo nos las está cobrando? Con mayores impactos de huracanes de alta magnitud, con sismos de alta envergadura, con tsunamis, con el proceso de calentamiento del clima, y que bueno, la consecuencia directa la pagaremos nosotros, la pagaremos los seres vivos, ¿no? Lo malo es que en este desajuste, que en este desbalance que estamos ocasionando sobre el ecosistema, nos hemos pasado a traer muchísimas especies, gran parte de la biodiversidad ha mermado sus poblaciones, gran parte de los ecosistemas están en grave riesgo de desaparecer. De ahí la necesidad no solo de la divulgación de la ciencia como tal, ¿no?, sino de hacer un conjunto de acciones muy puntuales para frenar los efectos que estamos causando sobre el planeta, y no solo frenar, sino también poner una serie de actividades en todos los niveles de la sociedad, desde el nivel gubernamental, pero aquí efectivamente que la sociedad tiene que jugar un papel fundamental en cómo podemos actuar para frenar todos estos cambios que estamos ocasionando sobre el planeta. Bueno, yo creo que los compañeros que se dedican al periodismo ambiental es fundamental para que la sociedad adquiera esa conciencia que tanto necesitamos de lo que es la conservación, de lo que es tratar de regresar lo del cambio climático, de que podamos tener acciones que sean amigables con la naturaleza, y también para que las instituciones de educación superior puedan guiar sus actos, que puedan guiar sus acciones, que la formación en que están metidos para nuestros jóvenes universitarios pues sea más sólida, más contundente. Yo creo que el periodismo ambiental también nos ayuda para fijar algunas situaciones que de repente no se conocen, pero al ser difundidas se fijan en la mente de la sociedad. Se da cuenta los grupos que también trabajan en las cuestiones ecológicas y que nos pueden servir mucho para tener conciencia social en cuanto al cuidado del medio ambiente. Innegablemente estamos viviendo bajo condiciones quizá nunca antes vistas, al menos no en las últimas 10 generaciones, condiciones climatológicas. Vivimos bajo condiciones de cambio climático. Y la información, el poder de la información, tener una sociedad informada, permitirá también una población reflexiva, una población proactiva, una población que tome conciencia sobre la importancia que reviste cada elemento que compone a la naturaleza en un justo equilibrio, ni más ni menos, aprovechar solamente lo que realmente necesitamos para mantener este estado de vida sin abusar de los recursos naturales. Los retos del periodismo ambiental bajo condiciones de cambio climático, una sociedad más informada, una sociedad consciente, formar cuadros que permitan divulgar los avances de la ciencia, sí, los hechos relevantes, el acontecer cotidiano, para tener una sociedad pensante, una sociedad preocupada, una sociedad que actúe y tome decisiones en beneficio del colectivo. Hemos llegado así al final de esta emisión especial, 30 minutos de Biosfera 10, que hemos dedicado a conocer
un poco acerca de los retos a los que se enfrenta la profesión periodística bajo condiciones de cambio climático. Yo los espero la próxima semana. Como es ya una costumbre, desde hace más de 13 años, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, periodismo ambiental a través de la señal de XHTTG Canal 10. Por supuesto, continuamos presentes en las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla. El día que el último árbol sea talado, el día que el último pez sea apresado, el día que el último río se seque, quizá ese día y solamente ese día entendamos los seres humanos que el dinero no se puede comer. Era la reflexión que nos dejaba la filosofía de los indios Creek, la tribu norteamericana de los indios Creek. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.